Cuando su padre la dejó en la escuela de escribas de palacio, ya sabía cuánto sufrimiento le aguardaba. De camino, a cada paso incierto se preguntaba si algún día Nakia sería capaz de conseguirlo. Nakia era su única hija. La costumbre obligaba a heredar el oficio del padre, aunque muy pocas mujeres habían llegado a ejercer como escribas. Desde muy pequeña ya garabateaba en los desechos de tablillas. Sabía que sería complicado llegar a ser escriba de palacio como lo fue su padre y también su abuelo, pero debía intentarlo, porque nada le apasionaba tanto. Nakia aprendía con facilidad, y a pesar de que posiblemente era uno de los mejores alumnos, sus compañeros la ignoraban ya desde el principio. Incluso a medida que pasaban los años, consiguieron que su vida fuera casi insoportable. Uno de los primeros días ya le mostraron sus intenciones. Los alumnos aguardaban el inicio de las clases. En pie formando un corrillo. Ella esperaba sentada sola en un banco de piedra del patio. Cuando llegó la hora, los jóvenes tomaron el pasillo hasta la clase. Ella los seguía unos pasos más atrás. Los aprendices entraron en clase. El último fue Asur. Parapetado tras su pelo liso adherido a la cara, cerró la puerta con vehemencia ante la desesperación de Nakia. «Has llegado tarde, querida compañera», canturreó con burla Asur. Las normas eran muy estrictas en la escuela y Nakia fue castigada con 5 latigazos por no asistir a clase. Era habitual también que Asur y los demás subestimaran sus trabajos, aunque fueran excelentes. Pero debió superar pronto todo aquello, porque aún quedaba lo peor. Tras mucho tiempo de esfuerzo y entrega, se acercaba el final de la formación, y solo los mejores pasarían a ser escribas de palacio. La última prueba determinaría quiénes eran los elegidos. Con sus estiletes sobre la arcilla fresca, recibieron expectantes la gran pregunta que finalmente el maestro de los escribas desveló. Tienen ustedes que traducir este texto escrito en sumerio a otras lenguas, entre ellas el acadio y el egipcio. Nakia no debía tener problemas, las conocía todas a la perfección. Tras el murmullo inicial se hizo el silencio y comenzaron a escribir. El rey, que cruzaba el pasillo hacia la sala de audiencias, al ver las puertas abiertas, entró en la sala de escribas. Paseó entre los alumnos luciendo su espesa barba rizada y su túnica bordada. Se detuvo ante la joven de largo cabello rizado con un ligero tono rojizo. La observó durante unos instantes y comprobó que manejaba el acadio con facilidad. Sin decir una palabra, se marchó. Tras varias horas de duro trabajo, ya solo quedaba esperar. Al cabo de unos días de impaciencia, los profesores entregaron las tablillas a los alumnos con la puntuación obtenida. Los signos que Nakia escribió estaban desfigurados. Su tablilla había sido manipulada. Con la solemnidad que requería la situación, el tribunal habló. Usted, dirigiéndose a Nakia, no domina lo suficiente la lengua acadia, por ello su nombre no está entre los elegidos. Y lo dejó muy claro, recalcándolo en varios párrafos del dictamen. A solas, Nakia lloró sin consuelo, pero ante ellos no se derrumbó ni un solo instante, a pesar de tener que escuchar aquellas palabras hirientes en la voz desabrida de Asur. «Tú no mereces estar aquí. ¿Es que aún no te has dado cuenta?» Los asesores del rey asignaron a Nakia un destino lejos de la gran Ur, en otra ciudad de aquel país, entre los 2 ríos, una urbe excesivamente apartada de la corte. Nakia se desplazó hasta allí, donde debía contactar con Anu, el escriba que coordinaba la construcción de un nuevo zigurat, del que ya se había comenzado a levantar el primero de sus pisos y una de las 3 escalinatas. Pronto se percató de que las cosas no iban a cambiar mucho por allí. El flácido escriba de barbilla grasienta andaba perdido en su mundo de boato. Tras un escueto saludo de compromiso, le enseñó de soslayo unas tablillas. «Estos son los listados de trabajadores y de herramientas». Nakia apenas tuvo tiempo de leer algunos signos. Al poco de llegar, ya fue testigo de su trato vejatorio hacia los trabajadores. Presenció como Anu, el escriba de ojos saltones y mirada ambiciosa, despedía a uno de los capataces, el que mejor diseñaba los arcos.
Eres un inepto, no quiero volver a verte por aquí. Has destrozado toda una tanda de ladrillos cocidos para el revestimiento del zigurat. Ella observó cómo el inculpado ni siquiera estaba en los hornos cuando sucedió, sino en lo más alto del nuevo edificio. Pasaban los días y Nakia veía crecer el zigurat junto al templo sin haber podido aportar más que su mirada complaciente. Cuando el deseo de volver y dejarlo todo la tentaba, salía a caminar junto a las casas humildes de la ciudad. Entre aquellas gentes sencillas, la joven reconoció al capataz que Anu despidió. Elaboraba adobes con barro y paja para una casa que reformaba. Se acercó hasta él y conversaron. El artesano le confesó el verdadero motivo de su despido. Unos días antes de tu llegada me enfrenté con el escriba, porque de la única sila que nos corresponde por nuestro trabajo, de ese mínimo jornal, nos quitaba una parte de aceite y de cebada. El tono de su voz delataba la sinceridad de aquellas palabras. La indignación que empujaba a Nakia en su regreso la llevó a recordar el contenido de las escasas tablillas que pudo ver de soslayo. El sueldo de los obreros que aparecía anotado correspondía a 2 silas diarias. Era obvio, pues, que algo no encajaba. Cuando todos dormían, Nakia entró en el almacén, donde había un espacio intocable reservado para las tablillas del escriba. Hojeó algunas y se detuvo en las que se reflejaba el sueldo pagado a los obreros, que efectivamente suponían 2 silas. Aquel hombre sin escrúpulos pagaba a sus obreros la mitad e incluso menos de lo que el propio rey había estipulado, y el resto probablemente lo utilizaba para costear una lujosa casa que se estaba construyendo en Eridu. Su descubrimiento solo sería una mera especulación para los jueces. Tendría, por tanto, que demostrarlo. Nakia buscó pruebas durante toda la noche, hasta que poco antes de que comenzara el trasiego de trabajadores, encontró un sospechoso hueco en la pared, tapado con un gran cesto que contenía otras muchas tablillas. Estaban escritas en otro idioma, probablemente para intentar encubrirlas aún más, pero aquello no supondría un contratiempo para Nakia. La obsesión de los escribas por una minuciosa organización iba a ser decisiva en la caída de Anu. Nakia cogió cuantas tablillas cabían en una bolsa de esparto y cabalgó toda la noche sin detenerse hasta Ur. Tuvo que luchar contra un inesperado viento casi tan fuerte como el de una tormenta de arena. Acurrucada junto al caballo, esperó que amainase. En la refriega había perdido varias tablillas. Rebuscó angustiada entre las que quedaban esparcidas por el suelo. No volvió a recuperar el ritmo de la respiración hasta que apareció. Allí estaba, medio enterrada en la arena. Era la única con forma rectangular, pero la más importante, y debía llegar intacta. Conducida por el vigor centelleante de la mañana, subió la escalinata de palacio. Sin dilación solicitó audiencia con el rey, y antes de que el polvo del camino se disipase, ya estaba postrada ante él. Nakia expuso brevemente lo que estaba sucediendo con las cuentas de Anu. Después mostró una tablilla en la que se reflejaba la doble contabilidad que llevaba el escriba. Estaba escrita en lengua acadia, esa que, según dijeron un día sus maestros, ella no conocía. La leyó en voz alta y clara, traduciéndola directamente, sin pausa alguna, a su lengua, el sumerio. Los escribas presentes y los viejos maestros bajaron la mirada, tal vez avergonzados. Aún hay más, continuó Nakia. La última línea de esta exclusiva tablilla rectangular nos desvela que Anu contaba con un cómplice. Todos le conocemos bien. Se recreó con el murmullo de los asistentes, especulando, y continuó. Su nombre es Asur. El escriba implicado, su antiguo y perverso compañero, estaba cerca de la puerta e intentó huir como una rata asustada, pero los soldados le taparon el paso. El monarca, que recordaba bien a la joven escriba de cabello ondulado y rojizo, dictaminó: en mi reino no hay cabida para funcionarios corruptos. Asur y Anu serán encarcelados, y Nakia recibirá una bolsa con monedas de oro como recompensa por el servicio que ha prestado. Asimismo, ha quedado patente
que la joven escriba domina a la perfección las prácticas de su oficio, incluida la lengua acadia. Así pues, desde este mismo instante pasará a formar parte de los escribas de palacio. Su padre, que se hallaba entre los presentes, le envió cientos de besos con una inmensa sensación de victoria.